Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos toca hablar a mi grupo y a mí sobre el tema de amparo indirecto de nuestra actividad expositiva, que pertenece a nuestro módulo 3, que consiste en el amparo indirecto de nuestro diplomado en Derecho Constitucional y Prácticas de Amparo. Mi equipo está conformado por Karen Monserrat Mendoza, Ángel Guadalupe Sartillo Acevedo y su servidora Yatna Salazar Angulo. Empecemos hablando sobre qué es el amparo. Para poder adentrarnos en este tema tan particular, a manera de resumen, la ley de amparo en su artículo primero nos dice que el amparo es un mecanismo de juicio de defensa en México que protege a las personas contra actos de autoridad que vulneran sus derechos humanos o garantías individuales establecidos en la Constitución y tratados internacionales. Su objetivo es restaurar el goce de esos derechos cuando han sido violados por normas, actos u omisiones de las autoridades. El amparo puede tramitarse en dos vías, ya sea indirecto o directo, y se le dice amparo indirecto o directo. La procedencia de una u otra vía depende de las clases de resoluciones que pretendan impugnarse. En este apartado se desarrollará lo relativo al amparo indirecto, lo que redacta a las formas de sobreseimiento, la sentencia y su ejecución. El amparo indirecto está regulado en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Este tipo de juicio se presenta ante un juez de distrito y procede contra los actos de autoridad que no son resoluciones definitivas o cuando el acto reclamado afecta directamente los derechos fundamentales. La demanda de amparo indirecto es el escrito por el medio del cual se ejercita la acción de amparo y se pone en movimiento el órgano judicial federal impugnando un acto de autoridad que el gobernado considera contrario a los derechos humanos y garantías de que es titular, dando así el inicio del juicio de amparo. Y a continuación mi compañera les va a hablar cómo se sobresee este juicio. Hola, si bien en el juicio de amparo existen formas de improcedencia, también lo es que existen formas de sobreseimiento. El sobreseimiento en el juicio de amparo es una figura procesal que pone fin al juicio sin que se resuelva el fondo del asunto. Esto es debido a que surge una razón que impide continuar con el proceso o analizar si el acto reclamado es constitucional o no. En este caso, el juez no declara si el acto es legal o ilegal y la autoridad responsable puede seguir actuando dentro de sus facultades. El sobreseimiento ocurre cuando después de iniciado el juicio de amparo aparece una causa de improcedencia. Eso significa que, aunque al principio parecía que el juicio cumplía con todos los requisitos para proceder, durante su desarrollo se descubre algo que impide seguir adelante. Estas causas de improcedencia pueden ser previas o sobrevenidas. Así también nos referimos al artículo 63, donde menciona que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando el quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca dicho requerimiento. En caso de desistimiento, se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de 3 días. Apercibido de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. En la fracción número 2 nos explica que el quejoso si no acredita causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo, el haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la misma ley, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, también se podrá declarar el sobreseimiento. En la tercera fracción nos explica que si el quejoso muere durante el juicio y si el acto reclamado solo afecta a su persona, pues también se figura este sobreseimiento. Ahora bien, una vez que se está dando trámite al juicio de amparo, existen dos momentos en que puede decretarse el sobreseimiento del mismo: durante el desarrollo del procedimiento o al momento de analizar las actuaciones para dictar la sentencia correspondiente. Por lo que, de acuerdo a la hipótesis que se presenta en el caso en concreto y conforme a las causas que señala el artículo 63 de la Ley de Amparo,
para que se decrete el sobreseimiento del juicio de garantías, tenemos que puede decretarse a través de el autosobreseimiento, que nos explica que se procede a dictar un auto de esta naturaleza cuando la causa sobrevenga antes de que se celebre la audiencia constitucional, tratándose del amparo indirecto, y tratándose del amparo directo hasta antes de que se sesione para discutir el proyecto de sentencia. Y también lo que se llama sentencia de sobreseimiento. Se debe de dictar sentencia de sobreseimiento cuando al momento de analizar las actuaciones para dictar la sentencia en la audiencia constitucional, tratándose del amparo indirecto, aparezca una causal que impidiera resolver el fondo del asunto. Y bueno, pues a continuación mi compañero Ángel les hablará sobre la sentencia en el amparo indirecto. Bien, la sentencia es el acto donde un juez o tribunal decide de manera definitiva un conflicto en un juicio. Es un documento que aplica las leyes para resolver el problema de forma clara y fundamentada y justa. Su principal propósito es reconocer o negar derechos u obligaciones y decidir si una de las partes debe ser absuelta o condenada. En el juicio de amparo, la sentencia verifica si una autoridad violó los derechos humanos de alguien. Si se demuestra la violación, se establecen las acciones necesarias para remediarla. En un amparo indirecto, la sentencia se dicta después de analizar las pruebas y escuchar los argumentos de las partes, aunque la ley señala que debe emitirse inmediatamente después de la audiencia. En la práctica puede tardar algunos días según la carga del trabajo del juzgado. La forma, en términos generales, toda sentencia se estructura a partir de 13 elementos resultandos, el cual explican los hechos que originaron el conflicto. Considerandos, contienen los razonamientos legales usados para tomar la decisión. La resolución es la decisión final y las acciones que deben derivarse de la sentencia. Requisitos, conforme al artículo 74, la sentencia debe contener, fracción uno, la fijación clara y precisa del acto reclamado. Fracción 2, el análisis sistemático de todos los conceptos de violación o, en su caso, en todos los agravios. 3, la valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio. 4, las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer. 5, los efectos o medidas en los que se traduce la concesión del amparo y en caso de amparos directos. El pronunciamiento respecto a en todas las violaciones procesales que se hicieron valer jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución. Y, por último, los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo, y cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia. Acto jurídico decisorio sin alterar las consideraciones esenciales de la misma. Bien, ahora la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia en el juicio de amparo indirecto es el proceso mediante el cual se garantiza el cumplimiento de la resolución emitida por el juez de distrito. El procedimiento es fundamental para asegurar que la autoridad responsable acate lo ordenado y restablezca los derechos violados del quejoso. La regulación de este tema se encuentra en los artículos 192 a 200 de la Ley de Amparo y su ejecución depende del cumplimiento voluntario de las autoridades responsables o, en su defecto, de medidas forzosas impuestas por el juez. Sus principales aspectos de la ejecución del amparo indirecto: tenemos la responsabilidad del cumplimiento. La ejecución de la sentencia corresponde al juez de distrito que la ha dictado, quien supervisará su cumplimiento conforme al artículo 192.
En algunos casos, la ejecución puede ser realizada por tribunales unitarios de circuito o jueces auxiliares, dependiendo de lo establecido por los acuerdos del Consejo en la Judicatura Federal. 2. Plazo para el cumplimiento. La autoridad responsable tiene un plazo de 3 días hábiles, según el artículo 193, para informar al juez que ha cumplido la sentencia. Si la autoridad no cumple o incumple parcialmente, el juez puede iniciar las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Por último, tenemos la restitución del quejoso. El objetivo principal de la ejecución de restituir al quejoso en pleno goce de sus derechos violados. Esto puede implicar restablecer una situación jurídica, devolver bienes o derechos afectados, suspender o anular actos que vulneren derechos fundamentales. 4. Incumplimiento de la sentencia. Si la autoridad no cumple con lo ordenado, el juez puede imponer multas, notificar al Ministerio Público Federal para que investigue posibles delitos por incumplimiento, ordenar la separación del cargo de los funcionarios responsables. En casos graves de desobediencia, el incumplimiento puede derivar de un incidente de inejecución de sentencia, conforme al artículo 196, donde se informa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que actúe. Ejecución forzosa. Si la autoridad sigue sin cumplir, el juez puede adoptar medidas directas como el uso de la fuerza pública, la intervención de otras autoridades o cualquier acción que garantice el cumplimiento. Como último paso, casos excepcionales. Cuando se trata de actos consumados de manera irreparable o situaciones donde la restitución no es posible, el juez puede determinar compensaciones u otras medidas equivalentes. A continuación se dará la conclusión. En esta sección yo les hablaré de nuestra crítica como grupo del por qué es importante el amparo indirecto en la vida de los particulares, haciendo referencia a las personas. El amparo indirecto es una herramienta fundamental en el sistema jurídico mexicano y su importancia radica en que brinda una vía accesible y efectiva para la protección de derechos humanos de las personas frente a los actos de autoridad que puedan ser vulnerados, incluso en litigios que no sean especialmente de naturaleza constitucional. Su existencia como un juicio formal ofrece una garantía de control judicial de los actos de autoridad, lo cual es esencial para mantener el equilibrio entre el poder estatal y las libertades de los individuos. Primero, el amparo indirecto permite a los individuos impugnar actos de autoridad que afecten sus derechos fundamentales, sin importar si la resolución proviene de autoridades judiciales, administrativas o incluso legislativas. Esto es crucial porque no todas las violaciones de derechos humanos provienen de actos definitivos o resoluciones judiciales. Muchas veces la autoridad puede emitir actos intermedios como actos administrativos, decisiones arbitrarias o incluso medidas preventivas que no siempre son revisadas por otras instancias. El amparo indirecto provee un recurso para que el afectado ante estos abusos pueda acudir ante un juez de distrito para solicitar la suspensión del acto y su revisión. Además, el juicio de amparo indirecto permite abordar la protección de derechos de manera práctica y accesible, incluso si en situaciones donde otros recursos legales no son eficaces o no proceden. La flexibilidad de este mecanismo es la clave del sistema jurídico donde la justicia debe ser accesible para todos los ciudadanos, sin importar la complejidad del asunto. En litigios que abarcan cualquier rama del derecho, el amparo indirecto representa una opción legítima para las personas que no tienen otra manera de garantizar y salvaguardar los derechos frente a actos de autoridad potencialmente ilegales. Eso es todo por nosotros. Les agradecemos por su atención. Gracias, hasta pronto.